Seguimos entonces con el académico Luis Alejandro Barrera, que nos va a ilustrar sobre epidemiología e impacto de las enfermedades huérfanas. Yo, en interés del tiempo, y como tengo aquí la IA, la Contraloría, a mi izquierda, muy acuciosa, voy a comenzar agradeciendo al doctor Fernando Suárez por haber introducido claridad en unos términos que ojalá se hubieran tenido en cuenta en el momento de formulación de la ley y que seguimos perpetuando y que seguimos ignorando. Yo tuve la oportunidad de acompañar el proyecto y de ser parte de la discusión y defendí vehementemente que el punto de corte debería ser 1 en 2000 y no 1 en 5000. Cuando salió del Congreso, en la conciliación, salió 1 en 2000 y yo me fui tranquilo a dormir ese día. Y dormí tranquilo por 1 año, hasta que salió la ley estatutaria. Y en la ley estatutaria aparece el cambio sin mayor discusión, 1 en 5000, sin tener en cuenta, y con otro agravante, que se cambia el nombre a Ley de las Enfermedades Huérfanas, porque algunos adujeron que huérfano para el paciente era menos derogatorio que raro, sin tener en cuenta las implicaciones que eso tenía. Y señor ministro, ya que usted está acá, meter en el mismo bolso las enfermedades raras y las enfermedades desatendidas, eso tiene connotaciones presupuestales y de salud pública bastante grandes. Entonces convendría que a futuro se tuviera en cuenta estas ligerezas que se han cometido en el pasado y que se tratan de corregir. Bueno, Colombia es uno de los primeros países en tener una ley de enfermedades huérfanas o raras, y voy a pedir la dispensa. Yo todavía no me acostumbro a llamarla la ley de las enfermedades huérfanas, la voy a llamar las enfermedades raras, porque creo que la ley debería haber sido para enfermedades raras. Entonces, ¿qué contiene la ley? Docencia obligatoria, compras centralizadas, inclusión social, incluye una cosa muy importante, a los cuidadores. Los cuidadores son sujetos de derechos. Tratamiento integral, y prevé que haya un listado de enfermedades, censo, registro, decreto de reactivos huérfanos, costos, medicamentos. Es decir, lo que hoy, 8 años después, estamos hablando que vamos a poner a funcionar. Y disculpen que sea un poquito duro, pero es que a uno se le va pasando el tiempo y siente a veces que hay que hundir el acelerador. ¿Y qué ordena la ley? Y me voy a concentrar, como me dicen, que hable de epidemiología, que haya un registro de paciente y se dice que se haga en 6 meses. Demasiados optimistas los legisladores, como verán ustedes posteriormente. Y dice que el censo del sistema de información sobre enfermedades huérfanas debe proporcionar un mayor conocimiento sobre la incidencia de los casos, la prevalencia, la mortalidad o en su defecto el número de casos detectados en cada área geográfica, permitiendo identificar los recursos sanitarios, sociales y científicos que se requieren, neutralizar la intermediación en servicios y medicamentos, evitar el fraude y garantizar que cada paciente y su cuidador o familia, en algunos casos, recibe efectivamente el paquete de servicios diseñado para su atención con enfoque de protección social. Yo me siento orgulloso de cómo se escriben las leyes acá. No me siento tan orgulloso de cómo se cumplen. ¿Qué debo decir para comenzar? Que hemos avanzado un poco. Y discúlpeme que no sea tan optimista como otros. Tenemos un listado de enfermedades huérfanas, yo ya lo analizaré, un registro que tiene sus deficiencias, pero existe y es un excelente comienzo, debo decir.
hay proyectos de centros de referencia, pero el proyecto de centro de referencia se preveía que estuviera funcionando el primer año de la ley, lo cual también era una inocentada, porque poner a funcionar los centros de referencia no es fácil ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Se conoce más de cerca de estas enfermedades, y la verdad es que si no fuera por la ley quizás no estábamos acá. Se ha avanzado en la protección de los derechos de los pacientes y de los cuidadores muchísimo, todos somos testigos. Pero también debo reconocer que mucho se ha logrado más por iniciativa privada que por iniciativa del Estado. Y aquí no estoy hablando del actual gobierno, que muestra una voluntad decidida para ponerle el acelerador a este problema. Lista de enfermedades huérfanas. En el primer listado había 1.200 enfermedades. En la segunda, 2.149. En el tercera, 2.198. Por favor, guarden esa cifra de 2.198. Esto es importante. ¿Cómo se construyó el listado? No hay estadísticas, entonces había que hacerlo. Se toma el listado de enfermedades raras de Europa, pero nosotros, usando la frase manida, Dinamarca es distinta a Cundinamarca, entonces obviamente tenemos que hacer esas salvedades. Centros de referencia, lo preveía y de nuevo les insisto que era para un año. Y el talento humano. En el talento humano hubiéramos podido avanzar mucho, ya, porque para eso lo que se necesita es, como lo indicaba el señor ministro, que las universidades se convenzan, pero que el gobierno le diga a las universidades que tienen que enseñar sobre las enfermedades raras. Y aquí voy a pasar muy rápidamente sobre lo que pasa en otras partes del mundo. Ya lo mencionaba el doctor Suárez, hay unas comunidades y algunos sitios donde son más frecuentes ciertas enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad de Tay-Sachs es muchísimo más frecuente en judíos askenazí, como ven ahí, que en el resto de la población, lo mismo que la enfermedad de Gaucher. Pero esa estadística es importante, ¿por qué? Porque se pueden hacer muchas cosas. Se puede educar a la población. Por ejemplo, los rabinos desde hace mucho tiempo instruyen a sus feligreses para que se hagan las pruebas, si van a ser portadoras, si no de la enfermedad de Tay-Sachs, de Gaucher, los aconsejan sobre las diferentes tipos de posibilidades que tienen de adoptar hijos o de hacer diagnóstico prenatal, etcétera, etcétera. Eso son políticas a las cuales eventualmente nosotros tendríamos que llegar. Los menonitas de Pensilvania tienen una enfermedad que se llama enfermedad de jarabe de arce, lo mismo que la fibrosis quística. Son aquellos comunidades que se resisten a la adopción de la vida moderna. Algunos no tienen carros, los amish, los menonitas, pero hay una comunidad de menonita en Tabio y hay otra en Casanare. Ya están esparciéndose por el mundo. Ahí presento otras cifras, pero interesante lo de la fibrosis, la fenilcetonuria. La fenilcetonuria es la más común de los errores innatos del metabolismo, uno en 10.000, uno en 18.000, uno en 12.000. En Colombia, cuando ustedes miren, van a encontrar 8 familias u 8 pacientes. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa en Colombia? ¿Somos distintos o no somos distintos? Y me voy a concentrar a analizar este boletín que está calientico del ministerio y que ya lo presenta el representante del ministerio, quizás con una mirada un poquito distinta de la que se le ha dado.
Una cosa de admirar es el seguimiento en la vigilancia que están haciendo para ciertas enfermedades. Y, señor ministro, yo me siento muy orgulloso cuando veo esa parte del seguimiento que hicieron, por ejemplo, del Zika y que están haciendo del sarampión y de la rubeola. Eso muestra que sí se puede, definitivamente, y que podemos tener un sistema que funcione. Y este es el reporte del cual se mencionaba que se está haciendo a través del Civigila. El que encuentra una de estas enfermedades tiene que llenar un formulario y tiene que reportarlo. Y lo que ustedes pueden ver acá es que se está haciendo en todo el país. Ahí están todos los departamentos. Entonces, digamos que el día que esto funcione bien, va a tener la cobertura y vamos a tener algo que el doctor Suárez mencionaba, saber qué pasa en cada región, dónde están concentradas ciertas enfermedades. Y aquí hay un dato de incidencia y uno de prevalencia, y lo que muestra ese dato es que de año a año hemos cambiado bastante, que está aumentando el reporte de las enfermedades. Entonces, esa es la parte, digamos, que muy positiva. Esta es la diapositiva que ya presentaron y uno como que esperaría ver un grupo de enfermedades distintas ahí en esas primeras 20 columnas y no lo están. Entonces, la pregunta que yo le hago a los especialistas es, ¿qué piensan de cada una de sus enfermedades? ¿Está bien representada o no está bien representada? Si no está bien representada es que no la están reportando. Y si no la están reportando, puede ser por falta de especialistas, por falta de educación, por una cantidad de problemas que podemos analizar más tarde. Y entonces se encuentra después uno también cosas que se pueden mirar desde dos ángulos. Uno, la voy a mirar del ángulo completamente positivo para que usted. Total de casos reportados, 17.389 casos. Ustedes, los de las asociaciones, han oído que en Colombia se calcula que hay 3.700.000 personas afectadas. ¿Qué tan lejos estamos de esa cifra? ¿Okay? En segundo lugar, las estadísticas que hay disponibles pues no coinciden. Y hay una cosa que es preocupante, y es que lo que hay en el sector privado, lo que hay en la industria, en las asociaciones de pacientes, está más actualizado que lo que hay en el ministerio, y eso lo muestran estas estadísticas. En algunos casos hay más pacientes en tratamiento de lo que figuran en las estadísticas del ministerio. Obviamente, esta es una parte que hay que ponerle muchísimo cuidado. Ahí hay otras enfermedades, Fabry, Gaucher, y ahí debo hacer un comentario. Cuando se habla de enfermedades raras, y este es el otro problema que hemos tenido, se ha hablado de 7 u 8 enfermedades, las que salen en los periódicos, el Gaucher, la enfermedades lisosomales y demás, pero de las otras 7.992 enfermedades, de esa no se habla. Y se ha introducido también una falacia, y es que enfermedad rara se ha equiparado con enfermedad de alto costo, lo cual no es cierto. Algunas de las enfermedades, la glicogenosis tipo 1 se trata con maicena. Entonces, no podemos permitir que se siga dando este tratamiento. Bueno, me voy a saltar esa. Bueno, voy a pasar a una forma de recoger información, que es el
tamizaje en los recién nacidos. El tamizaje en los recién nacidos se debe hacer en aquellas enfermedades en que se ha mostrado una mayor prevalencia, que hay una buena prueba, etcétera, etcétera. Esto es de una publicación del Instituto Nacional de Salud. El tamizaje en el recién nacido es obligatorio en Colombia hace 13 o 15 años y hace parte del paquete de la madre y del recién nacido. Bueno, noten de esa transparencia la traigo para mostrar que únicamente el 85%, que no hay sino un 85% de cobertura después de 15 años en un programa obligatorio. Entonces esto muestra la complejidad de organizar algo en el país que ya lo mencionó el señor ministro. Y de aquí paso a hablar unos segundos sobre lo que hay en otras partes del mundo. En otras partes del mundo se hace tamizaje para 50 enfermedades. Aquí se hace para una, para hipotiroidismo congénito, con las dificultades que ya les mostré. Y en la columna de la izquierda, allá otras 6, están las que se tamizarán de acuerdo a la nueva ley si el señor presidente la firma. Estamos bastante lejos de otros países, pues ahí les muestro Estados Unidos, pero también lo muestro con una intención. Si ustedes ven ahí, en algunas se tamizan 50 y pico, en otras 29, en otras 31. Es que una decisión de esas es una decisión de marca mayor. No se puede tomar a la ligera, de ser 5, 10, 20 o 50. Una de las cosas que me gusta es que las asociaciones, ustedes, ya dan mucha información e ilustran a la sociedad en general y a sus pacientes. Y esto ha creado un grupo de presión que, entre otras cosas, hace que las autoridades de salud pública tengan que tomar decisiones. Aquí están los desarrollos recientes que ya se mencionaron, los centros de referencia. Pero los centros de referencia, y lo menciono también el señor ministro, porque la intención es excelente. Hay muchas cosas que mejorarían la prestación de los servicios, el centro de referencia de diagnóstico, de tratamiento y de farmacia. Pero no hay muchos incentivos para los centros de referencia. Entonces, la habilitación es voluntaria, pero si no se da algún estímulo, el establecimiento de centros de referencia será muy lento y complicado, y me voy a saltar estas dos transparencias para pasar a los aspectos positivos. Ya se ha comenzado a trabajar organizadamente para conocer la situación a lo largo y ancho del país, lo vieron en los gráficos. Algunas asociaciones de pacientes han hecho una contribución extraordinaria y han mostrado un potencial enorme para colaborar en la solución de los problemas. Las terapias son mucho más accesibles que en la mayoría de los países de igual a nivel de desarrollo. Por eso, quieren venir las terapias a Colombia. Colombia es un país privilegiado para eso. Hay algunos grupos con buena experiencia en diagnóstico y tratamiento, pero están concentrados. 16 en Bogotá y en otras partes no hay. Ya se toca el tema en la mayoría de los congresos médicos de nutrición y bacteriología. Eso es importantísimo. Ya no hay congreso en que no se toque el tema. Se ha avanzado en tamizaje. Hay una ley ad portas de aprobarse, pero es necesario continuar la discusión y campaña para ampliarla razonablemente. E insisto, si aprueban ahorita la ley, deberíamos seguir trabajando para que dentro de 5 o 10 años o lo que sea, se pueda ampliar en la forma que debe ser.
la ley prevé que haya guías de práctica clínica, son 7.000 enfermedades, 7.000 guías de práctica clínica, no hemos hecho una decena, pero hay cosas que se pueden adaptar, que se puede... se pueden adecuar a la situación colombiana. Estas normas, en términos generales, han sido hechas por las casas comerciales, entonces tienen como ese estigma, pero han sido hechas por expertos. Lo que deberíamos ver es si tienen algo que realmente se pueda mejorar, mejorarlo, pero no tratar de inventar el agua tibia de nuevo. Aquí, en algunas de esas normas ha habido participación colombiana, lo cual ya es un reconocimiento a lo que se haya. Bueno, tenemos en el reporte que hemos visto 941 enfermedades de las 7.000. ¿Dónde están las otras? ¿Y cuáles no se han visto? Las que menos se conocen. Y esa debería ser las que desde el punto de vista del ministerio más se deberían perseguir, buscar a ver si existen o no existen en el país. Y luego viene la gran preocupación del señor ministro, que es parte de lo que no me deja dormir a mí cuando pienso en esto, y es, bueno, ¿y cómo le vamos a llegar a ese medio Colombia que está olvidado, incluyendo al Chocó, que está ahí en amarillo, que es parte de esa Colombia? Algunas reflexiones rápidamente, Martica, ya acelero, muy poca información acerca de las enfermedades raras o huérfanas, ahí pongo el guión huérfanas en el mundo. El problema no es solo aquí, es en el mundo. Muy poco interés en la investigación. En Colombia, un comentario retrospectivo, la ayuda del ministerio tradicionalmente ha sido ínfima. Espero que no moleste mucho el término. Es necesario mejorar el acceso a tratamiento y a los medicamentos que están en investigación. Este es casi un derecho que tienen, pero ustedes, las asociaciones, pueden contribuir. Debemos entender también algo, y es que la comunidad es tan pequeña que si no se contribuyen pacientes, no se desarrollan terapias. Es urgente la habilitación de centros de referencia multidisciplinarias. Es necesario mejorar el acceso a los centros con experiencia en enfermedades raras y crear una red. Pero, ojo, el que habiliten los centros de referencia no quiere decir que se va a crear la red. La red hay que dinamizarla. Es necesario mejorar el entrenamiento de investigadores. Hay muy poca gente trabajando en esto y esto es urgente. Este es un reto para comenzar ya, cuando salgamos de acá, debería ser la tarea. Es necesario mejorar el acopio de datos, estandarizar los métodos, lograr el trabajo conjunto entre investigadores, asociaciones e industria, y voy a hacer énfasis, liderado por el Estado, porque es que el Estado es importantísimo, porque debe ser el receptor, el primer receptor de la información, para que la ponga en práctica. Esto no puede seguir siendo de impulsos de las universidades y del sector privado. Esto necesita un liderazgo muy fuerte de parte del sector, y le doy la bienvenida a las palabras del señor ministro en ese sentido. Algunos interrogantes. ¿Es el reporte a través del CIVIGILEA el mecanismo más idóneo y expedito para tener estadísticas confiables, o debemos acelerarlo y complementarlo? Me gustó muchísimo, doctor, su gráfico en que se suma lo que hay en las distintas cosas que se ha hecho. Me parece que eso apunta en esa dirección. ¿Cómo vamos a solucionar en poco tiempo la poca enseñanza acerca de las enfermedades? Es indispensable tener laboratorios y centros de referencia en las principales regiones del país, como lo prevén las últimas normas, pero ¿cómo implementarlo en corto tiempo? De nuevo, mi gran angustia es que cuando yo decidí trabajar en esto,
decidí ponerme en los zapatos de un padre de familia con una enfermedad rara. Y las cosas que en algunos sectores se mide el tiempo con reloj, en otros con calendario, y todos deberíamos medirla con segundero, porque hay vidas de pacientes de por medio. Y la pregunta final es: ¿cómo vamos a aglutinar, poner de acuerdo para que sumen esfuerzos los que deben ayudar a resolver el problema? Gobierno, academia, asociaciones y me falta uno: gobierno, academia, la industria, los médicos, la academia está ahí, y la industria. Es muy importante que todos trabajemos coordinadamente, cada quien haciendo lo que debe hacer. Muchas gracias.